Hola, me llamo María. Conocí a Jesús y me reveló por algo tan profundo que me cambiaría para siempre. Sin embargo, aquí estoy, escribiéndoles esto, porque siento la necesidad de compartir lo que sucedió. Morí, crucé al otro lado, y lo que encontré allí fue más allá de lo que podría haber esperado. Conocí a Jesús y me reveló algo sobre la gente negra, algo que me dejó completamente atónita. No fue solo una visión, fue una revelación. Diferente. Y no tenía ni idea de que en otra parte, perdida en pensamientos sobre... Todo a mi alrededor se ralentizó, tumbada en el asfalto, mirando al cielo. Ya no tenía miedo. Los paramédicos corriendo hacia mí. Más. Entonces lo sentí, pero cada vez más y más brillante. Todos desaparecieron. Todo cambió, y me encontré en tan solo unas horas, mi vida daría un giro que jamás habría podido prever. Iba conduciendo al trabajo, como hacía todas las mañanas de diario. El cielo estaba cubierto, el aire era denso, casi como si el propio mundo estuviera intentando enviarme un mensaje. Pero yo no estaba escuchando. Mi mente estaba en otra parte, perdida en pensamientos sobre facturas, trabajo y todas las pequeñas preocupaciones que me habían estado agobiando. Entonces, de repente, un dolor agudo me atravesó el pecho. Era diferente a todo lo que había sentido antes. Intenso, opresivo, aterrador. Intenté respirar, pero no entraba aire. Mi visión se volvió borrosa y, de repente, todo a mi alrededor se ralentizó. Los coches, los edificios, la gente en las aceras. Era como si el mundo entero se hubiera puesto a cámara lenta. No recuerdo el momento exacto en que perdí el control del coche, pero recuerdo el chirrido de los neumáticos, el impacto nauseabundo. Y después, nada. Lo siguiente que supe es que estaba tumbada en el asfalto, mirando al cielo. Podía oír voces lejanas, sirenas aullando, gente gritando, pero nada de eso parecía real. Mientras yacía allí, sucedió algo extraño. El dolor se desvaneció, reemplazado por una calma abrumadora. Era como si todas las cargas, todas las preocupaciones que había llevado, simplemente se hubieran desvanecido. Ya no tenía miedo, ni siquiera estaba segura de seguir viva. Fue entonces cuando me di cuenta. Me estaba muriendo. Al principio, no entendía lo que estaba pasando. En un momento, estaba tumbada en el suelo, sintiendo cómo mi cuerpo se debilitaba. Al siguiente, estaba por encima de él, flotando. Podía verlo todo, los paramédicos corriendo hacia mí, una mujer llorando cerca, mi propio cuerpo sin vida, tendido en el asfalto. Pero no sentía miedo, ni pánico, solo una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una escena de una película. Intenté llamar a la gente que estaba abajo, pero no emití ningún sonido. Estaba ingrávida, alejándome cada vez más. Entonces lo sentí, algo que me empujaba, no físicamente, sino espiritualmente. Una fuerza invisible me guiaba hacia arriba. No tenía control sobre ella, pero no me resistí. Una paz profunda y absoluta me invadió, una paz mayor de la que jamás había conocido. Entonces, a lo lejos, apareció una luz, débil al principio, pero cada vez más y más brillante. No era como ninguna luz que hubiera visto antes, ni dura, ni cegadora. Era cálida, acogedora, como si me llamara a casa.
Me moví hacia ella sin esfuerzo, como si me atrajera. Con cada momento que pasaba, el mundo que había conocido se desvanecía. Los ruidos de la ciudad, las voces, todos desaparecieron. Todo lo que quedaba era la luz y un amor abrumador que me envolvía como un suave abrazo. Justo cuando estaba a punto de entrar de lleno en la luz, oí una voz. No era fuerte, pero tenía peso. Resonaba en lo más profundo de mi alma. Todavía no es tu hora. La voz me resultaba familiar, pero no conseguía ubicarla. Entonces, en un instante, todo cambió y me encontré en un lugar que no podría describir. No era la tierra, pero tampoco me resultaba del todo desconocido. Parecía un espacio entre dos mundos. Y fue entonces cuando lo vi. En el momento en que entré en la luz, todo cambió. Ya no flotaba, ya no era una observadora distante. Estaba allí, de pie en un lugar que me resultaba a la vez desconocido y profundamente familiar. Era brillante, pero no de una manera que me hiciera el ritmo del universo mismo. No me quedé que yo. Algunas me resultaban hacían saber que estaba a salvo. Era la paz, sino que emanaba de su interior. Una brillantez desplegarse ante mí. Cada vez de que pudiera pronunciar palabra, me quedé paralizada de asombro cuando Jesús no era la tierra ni el cielo, sino resistencia y fuerza espiritual. Tal. Vi sufrimiento, dolor solo física, dijo. Fue espiritual. Al dar un paso adelante, algo asombroso me llamó la atención. El túnel no estaba vacío. A ambos lados, figuras sombrías me observaban. Sus formas brillaban como ondas de energía pura. No podía distinguir sus rostros, pero en el fondo sabía quiénes eran. Eran almas, personas que habían fallecido antes que yo. Algunas me resultaban extrañamente familiares, como si las hubiera conocido hace mucho tiempo, en otro tiempo, mientras que otras me eran desconocidas. No hablaban con palabras, pero podía oírlas. No con mis oídos, sino con mi espíritu. Sus voces, aunque silenciosas, me envolvían como un cálido abrazo. Me daban la bienvenida, me tranquilizaban, me hacían saber que estaba a salvo. Era la paz más profunda que jamás había conocido. Seguí avanzando, adentrándome en el túnel. A cada paso me sentía más ligera, como si todo el peso que había cargado en vida se estuviera disolviendo, desvaneciéndose en el vacío. Entonces, al final del túnel, lo vi. Una figura como nunca antes había visto me esperaba. Irradiaba luz, no solo a su alrededor, sino que emanaba de su interior, una brillantez tan pura que lo iluminaba todo. Su presencia era abrumadora, una fusión de amor, paz y un poder insondable. En ese instante, lo supe sin ninguna duda. Estaba ante Jesús. No podía moverme, no podía hablar, solo podía sentir. Y lo que sentía era indescriptible. Su mirada se encontró con la mía, y en ese solo instante vi toda mi vida desplegarse ante mí. Cada momento, cada elección, cada error, cada acto de bondad, todo estaba ahí, expuesto ante él. Pero no había condena en sus ojos, solo una profunda e infinita comprensión. Entonces habló, y su voz era a la vez un trueno y un susurro. No estás aquí por casualidad, María. Quería preguntar por qué estaba allí, qué significaba todo aquello. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, él levantó la mano. Y en un instante, todo cambió. El túnel había desaparecido. Ya no estaba en ese lugar. En cambio me encontré en un lugar desconocido, pero de alguna manera sentía que siempre lo había conocido. Fue entonces cuando me reveló la verdad sobre la gente negra. Una verdad que cambiaría para siempre mi forma de ver el mundo. Me quedé paralizada de asombro cuando Jesús extendió su mano hacia mí. Sus ojos tenían una profundidad de sabiduría que no podía ni empezar a comprender. Y en ese momento lo supe.
Estaba a punto de presenciar algo profundo, algo oculto durante demasiado tiempo. Sin decir palabra, el espacio a mi alrededor cambió. El túnel desapareció y me encontré en una extensión infinita. No era la tierra ni el cielo, sino algo intermedio, un lugar donde se revelaban las verdades divinas. Ante mí, las imágenes empezaron a tomar forma, fluyendo como cuadros vivientes creados a partir de luz y energía pura. Lo primero que vi fue África, vasta, magnífica, brillando con un resplandor dorado. Vi ciudades antiguas, civilizaciones poderosas y gente rebosante de sabiduría, resistencia y fuerza espiritual. No estaban rotos, no eran débiles, eran elegidos. Jesús habló y su voz resonó en mi alma. El mundo les ha mentido, dijo. No son quienes les han hecho creer que son. Se les dieron dones, poder y conocimiento que otros intentaron borrar. La visión cambió de nuevo. Vi cadenas, barcos, gente siendo arrancada de su tierra natal. Vi sufrimiento, dolor insoportable, generaciones a las que se les decía que eran menos de lo que realmente eran. Y entonces, algo aún más sorprendente apareció ante mí. Vi fuerzas espirituales en acción, invisibles pero siempre presentes, que mantenían la verdad oculta deliberadamente. Jesús se volvió hacia mí, con expresión firme e inquebrantable. La opresión nunca fue solo física, dijo. Fue espiritual. Porque si alguna vez recordaran quiénes son en realidad, su identidad, su poder, su propósito, para siempre, estaba emergiendo a la luz, potente, que desafiaba las meras palabras. Jesús se encontró con mi mirada, sus ojos llenos. Sin embargo, mientras observaba, algo un mundo construido sobre un espectáculo como nunca antes había presenciado. Me quedé boquiabierto por la sorpresa. Identidad, el propósito y el destino. La luz, las visiones, incluso una descarga eléctrica, me golpeó. Dado cosas que me habían cambiado para siempre. ¿Quiénes habían sido siempre? Jesús sonrió. El tiempo de la revelación ha comenzado. Resurgirán. Mis ojos se llenaron de lágrimas al experimentar una profundidad de sentimiento que nunca antes había conocido. La verdad había sido ocultada, pero no para siempre. Estaba emergiendo a la luz. Las visiones persistían, implacables e inquebrantables. Una vez más, Jesús levantó su mano, atrayéndome más profundamente a la revelación que se desarrollaba. Fui testigo de una época muy anterior a las cadenas de la esclavitud, antes de la colonización y la opresión. Una época en la que los negros poseían una sabiduría espiritual tan potente que desafiaba las meras palabras. Comprendían el profundo vínculo entre el cielo y la tierra, entre el espíritu y el mundo tangible. Esta sabiduría divina se había transmitido de generación en generación. Vi a profetas, líderes y guerreros, hombres y mujeres por igual, en comunión directa con Dios. No necesitaban intermediarios, podían hablar con los cielos ellos mismos. Jesús se encontró con mi mirada, sus ojos llenos de tristeza y amor. Por eso fueron atacados, explicó, porque aquellos que ostentan el poder temen a quienes poseen la sabiduría divina. Mi mente corría mientras todo encajaba de repente. Los implacables esfuerzos por arrebatarles su cultura, su fe, su propia identidad no se debían únicamente al control, sino que eran un intento de cortar su conexión con la verdad. Sin embargo, mientras observaba, algo asombroso se desarrolló. A pesar de sufrir opresión y de que durante generaciones se les dijera que no eran nada, su espíritu permaneció intacto. Su poder perduró, una fuerza que jamás podría ser destruida. Por eso deben recordar, continuó Jesús. En ese momento, me di cuenta de que no se trataba de odio ni de división. Se trataba de restauración. Un mundo construido sobre mentiras veía ahora el surgimiento de la verdad. La visión cambió de nuevo.
esta vez revelando un gran despertar. Personas de todas las naciones, especialmente los negros, se pusieron de pie, redescubriendo quiénes eran realmente. Los vi romper las cadenas mentales que los ataban y reclamar su poderío espiritual. Era un espectáculo como nunca antes había presenciado. Aunque el mundo había intentado borrarlos, ellos se adentraron con valentía en la luz de la verdad. Y al hacerlo, ocurrió algo milagroso. La estructura misma del mundo comenzó a cambiar. Jesús se volvió hacia mí una vez más. La profecía se está cumpliendo, dijo. Ellos guiarán al mundo hacia una nueva era de despertar espiritual. Me quedé boquiabierto por la sorpresa. ¿Era por eso que se me estaban mostrando estas cosas? Estaba destinado a compartir este mensaje. Sí, respondió Jesús, como si leyera mis pensamientos. Debes decirles que el mundo está cambiando y que necesitan saber la verdad. Abrumado por las revelaciones, caí de rodillas. Esto trascendía las cuestiones de raza. Se trataba de la identidad, el propósito y el destino. No se trataba de una declaración de superioridad de un grupo sobre otro. Era un llamado a restablecer el equilibrio y a revelar la verdad oculta durante siglos. Ellos fueron elegidos, dijo Jesús, pero también lo fueron muchos otros. Es hora de que todos mis hijos recuerden quiénes son. De repente, todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. La luz, las visiones, incluso el propio Jesús. Sentí que me arrastraban hacia atrás como si una fuerza invisible me alejara de aquel reino celestial. ¡No!, grité. «No quiero volver». Jesús sonrió, aunque sus ojos tenían una intensidad solemne. «Debes hacerlo», insistió. «El mundo necesita tu voz». Quise protestar, pero antes de que pudiera hablar, una repentina sacudida, como una descarga eléctrica, me golpeó, y jadeé en busca de aire. Abrí los ojos. Había vuelto. El constante pitido de las máquinas del hospital me envolvía. Los médicos y las enfermeras corrieron a mi lado. Sentí que mi corazón latía con fuerza y que mis pulmones luchaban por cada bocanada de aire. Estaba vivo, pero no era la misma persona que se había ido. Había presenciado cosas que me habían cambiado para siempre. Había hablado con Jesús. Había visto la verdad. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Cuando desperté en el hospital, todo me pareció diferente. El aire era más pesado, las luces demasiado brillantes, las voces a mi alrededor excesivamente fuertes. Aunque estaba viva, ya no me sentía como el otro lugar, reproduciendo cada detalle de... Tal vez lo estaba, pero no por las razones, más pesada se volvía la carga. Fondo, comprendí su significado. No podía haber revelado sobre el poder espiritual oculto, el túnel donde conocí a Jesús. La revelación, ya sabes, tu mente procesando todo lo que está pasando. Y algunos incluso se enojaron, acusando. Mi mente todavía estaba atrapada en ese otro lugar, reproduciendo cada detalle de lo que había visto. Había hablado con Jesús. Se me había mostrado la verdad, y ahora estaba de vuelta en un mundo que permanecía ajeno. Durante días, apenas pronuncié palabra. Podía ver la preocupación en los ojos de mi familia, escuchar sus susurros apagados cuando pensaban que yo no estaba escuchando. Creían que estaba en estado de shock, traumatizada por el accidente. Tal vez lo estaba, pero no por las razones que ellos suponían. Estaba lidiando con algo mucho más grande que yo. ¿Cómo podría explicar lo que había visto? ¿Quién me creería? Traté de descartarlo como nada más que un sueño, una alucinación provocada por mi experiencia cercana a la muerte. Pero en el fondo, sabía que no era así. No fue un sueño, fue real. Y cuanto más tiempo permanecía en silencio, más pesada se volvía la carga. El peso de lo que sabía, de lo que se me había revelado, me presionaba como una fuerza ineludible. Una noche de insomnio,
Me encontré mirando por la ventana las luces parpadeantes de la ciudad, y fue entonces cuando escuché la voz de nuevo. Un susurro silencioso me instó. Habla. Me di la vuelta de golpe, pero no encontré a nadie, aunque en el fondo comprendí su significado. No podía guardarme esta revelación para mí misma. Tenía que compartirla. Pero, ¿por dónde empezar? Con esa primera visión. En el momento en que intenté hablar de mi experiencia, me encontré con la duda. Había reunido a mis amigos y familiares más queridos, ansiosa por contarles lo que había presenciado, lo que Jesús había revelado sobre el poder espiritual oculto de la gente negra. Pero tan pronto como comencé, vi la incertidumbre parpadear en sus ojos. «¿Tuviste un accidente, María?», murmuró mi hermana suavemente, como sugiriendo que mi mente me estaba jugando una mala pasada. «No», la interrumpí. «No fue un sueño. No fue mera imaginación. Fue real». Continué, contándoles todo. El túnel donde conocí a Jesús. La revelación de la conexión divina de la gente negra. Hablé con pasión ardiente y convicción inquebrantable, esperando que mis palabras resonaran. Sin embargo, cuando terminé, solo el silencio me recibió, roto por el titubeo de mi mejor amiga al aclararse la garganta y una sonrisa forzada. «Eso es interesante», se aventuró a decir. «Tal vez sea simbólico, ya sabes, tu mente procesando todo lo que está pasando». Mi corazón se hundió con cada palabra. Realmente no me creyeron. Lo intenté de nuevo, con miembros de la iglesia, conocidos, incluso con extraños en línea. Una y otra vez, me enfrenté a las mismas reacciones. Algunos lo descartaron como una alucinación. Otros me instaron a guardar silencio. Y algunos incluso se enojaron, acusándome de impulsar una agenda. Fue frustrante y doloroso a la vez. Se me había confiado este mensaje con un propósito, pero nadie quería escucharlo. Entonces, una noche solitaria, mientras me sentaba a cuestionarme si debía abandonar mi búsqueda, escuché esa voz familiar una vez más. «Sigue hablando». Supe entonces que no podía rendirme. Daban mi teléfono con pesadas respiraciones. Busqué por todas partes, pero casi desesperada. En ese momento me di cedido, o podía luchar. Elegí hablar y compartir mi experiencia con cualquiera. Esto no se trata solo de mí, era al mensaje que Jesús había revelado, igual en el mundo. O tal vez, finalmente extrañas llamadas de números desconocidos inundaban mi teléfono con pesadas respiraciones silenciosas. Al principio, lo descarté como paranoia, pero una noche ocurrió algo innegable. Acababa de grabar un mensaje detallando cómo la gente negra había sido oprimida espiritualmente durante siglos. Mientras me preparaba para subirlo, la pantalla de mi computadora parpadeó y en un instante, todo el video desapareció. Busqué por todas partes, pero se había esfumado sin dejar rastro. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras examinaba mi apartamento, sintiendo de repente que no estaba sola. Fue entonces cuando lo vi, una sombra que se deslizaba por la pared de mi sala de estar. Jadeé y me di la vuelta, pero no encontré a nadie allí. «Sigue hablando», susurró la voz de nuevo, esta vez más cerca, casi desesperada. En ese momento me di cuenta de que me enfrentaba a algo mucho más grande que simplemente compartir una historia. Era una batalla espiritual. Cualesquiera que fueran las fuerzas que buscaban mantener oculta esta verdad, no estaban contentas. Me enfrentaba a una elección. Podía dejar que la duda, el miedo y la resistencia me silenciaran, retirándome a mi antigua vida y fingiendo que nunca había sucedido, o podía luchar. Elegí luchar. Decidí seguir compartiendo el mensaje, sin importar el costo, sin importar quién dudara de mí o intentara detenerme. Recordé ese momento con Jesús,
cómo me había mirado cuando reveló la verdad sobre la gente negra. Me había elegido por una razón, y dar marcha atrás, ahora, sería darle la espalda. Así que tomé mi decisión. Comencé a escribir, hablar y compartir mi experiencia con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. No me importaba si la gente se reía o dudaba de mí, o si extraños sucesos seguían ensombreciendo cada uno de mis pasos, porque sabía la verdad y tenía que ser contada. Si estás leyendo esto ahora, significa que a pesar de todo, he seguido adelante. Y necesito que hagas algo. Comparte este mensaje. Esto no se trata solo de mí, se trata de todos nosotros. El mundo está despertando, la verdad está emergiendo, y es hora de que todos, especialmente la gente negra, recuerden quiénes son realmente. Esto es solo el principio. Al principio sentí como si estuviera gritando en un vacío infinito. No importaba cuán apasionadamente hablara o cuán profundamente me aferrara al mensaje que Jesús había revelado, la gente seguía negándose a escuchar. Entonces, algo cambió. Compartí mi testimonio en línea un día, tal como lo había hecho tantas veces antes, pero esta vez explotó. No puedo decir con certeza qué hizo que esta publicación fuera diferente. Tal vez fue la forma en que lo expresé. Tal vez fue la creciente inquietud espiritual en el mundo. O tal vez, finalmente, había llegado el momento de que la verdad fuera escuchada. En cuestión de horas, miles de personas comentaron, escribían, cuéntame, escucharon. Las visiones que yo había tenido eran personas que parecían conocer detalles íntimos, pero ahora la historia de los negros no eran humanas, no se movía ni hablaba, pero sentía su intención. Era una lucha por las almas de millones. He sentido que faltaba algo en lo que nos enseñaron. Escribían, cuéntame más. Se convirtió en la petición recurrente de aquellos que comenzaban a despertar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de convencer a todo el mundo de golpe, sino de plantar semillas. No todo el mundo lo creería de inmediato, y algunos puede que nunca lo creyeran. Pero aquellos que estaban listos para escuchar, escucharon. La revelación que Jesús me había mostrado ya no era solo mía. Otros comenzaron a sentirla, a verla y a reconocer la verdad. A medida que más voces se unían, sucedió algo increíble. Comenzaron a formarse conexiones. Estudiosos, historiadores, líderes espirituales, incluso aquellos que nunca habían creído en Dios. Todos comenzaron a unirse. Las visiones que yo había tenido eran fragmentos de una verdad mayor que muchos compartíamos, y ahora estábamos uniendo las piezas. Sin embargo, a medida que el mensaje se extendía, la resistencia se hacía más fuerte. Ya no se trataba solo de dudas. Algo más oscuro luchaba contra mí, contra todos nosotros. Empecé a recibir amenazas, no solo de trolls anónimos en Internet, sino de personas que parecían conocer detalles íntimos sobre mí, detalles que no tenían forma de saber. Mis correos electrónicos fueron hackeados. Mis vídeos desaparecieron. Mis publicaciones desaparecieron sin previo aviso. Una noche, recibí un mensaje anónimo. Deja de hablar. Esto es más grande de lo que crees. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había leído sobre la guerra espiritual antes, pero ahora la estaba viviendo. Los negros han sido oprimidos espiritualmente durante siglos, y ahora las fuerzas estaban trabajando horas extras para silenciar la verdad. Esto no se trataba simplemente de historia o injusticia. Era una batalla por las almas, y estaba sucediendo ahora mismo. Las fuerzas que habían esclavizado, borrado y manipulado la historia de los negros no eran humanas, eran espirituales.
Y ahora que la verdad estaba saliendo a la luz, estaban contraatacando con más fuerza que nunca. Una noche, me desperté en un apartamento lleno de la oscuridad más espesa que jamás había conocido. No era simplemente la ausencia de luz, era una presencia, una fuerza. Entonces la vi, una sombra de pie en silencio a los pies de mi cama. No se movía ni hablaba, pero sentía su intención. Quería que me detuviera. Deseaba gritar o correr, pero estaba paralizado por el miedo. Entonces me acordé de Jesús. Reuniendo todo mi valor, susurré en su nombre: «Vete». Al instante, la sombra se disolvió. La habitación se iluminó, la oscuridad se rompió, y lo comprendí. No se trataba solo de difundir un mensaje. Era una lucha por las almas de millones de personas. Después de todo lo que había experimentado, conocer a Jesús hubiera sido atraído a otro reino, un lugar de mentiras, engaños. Mientras este resurgimiento se desarrollaba, se detuviera. Una ola de devastación. Su mirada, llena de tristeza y fuerza, se encontró con «Nada ha comenzado», declaró Jesús. Y la mayoría de la gente permanecía ajena a él. No estaba completamente dormido, pero tampoco completamente despierto. Sentí como si mi espíritu hubiera sido atraído a otro reino, un lugar atemporal. Allí se me mostró el futuro, un gran despertar, pero también una gran guerra. No solo una guerra entre naciones, sino una batalla espiritual. Las fuerzas que habían esclavizado mentes y espíritus durante siglos no iban a ceder. Se estaban preparando para luchar. Sus armas no eran balas ni bombas. Eran mentiras, engaños y control. Fui testigo de cómo la gente despertaba a su poder interior, abrazaba su identidad divina y se liberaba de generaciones de manipulación. Vi a los negros, antes destrozados y silenciados, levantarse con una autoridad que sacudía la tierra. Reclamaron su sabiduría ancestral, sus dones espirituales y su conexión con Dios. Sin embargo, incluso mientras este resurgimiento se desarrollaba, también vi al enemigo tomar represalias. Los medios de comunicación, los gobiernos e incluso algunos líderes religiosos no se detendrían ante nada para evitar que la verdad se extendiera. Fabricaban distracciones, incitaban a la división y blandían el miedo para mantener las almas atadas con cadenas espirituales. Entonces, tuve una visión que hizo que mi corazón se detuviera. Una ola de devastación como nunca antes había visto el mundo. Un torrente de inundaciones, incendios feroces y terremotos en lugares que nunca habían conocido tal furia. Vi ciudades derrumbarse, gente huyendo, el mundo entero clamando por misericordia. Me volví hacia Jesús, que estaba a mi lado, y le pregunté: ¿por qué sucede esto? Su mirada, llena de tristeza y fuerza, se encontró con la mía mientras decía: el mundo debe ser sacudido antes de que pueda ser restaurado. Entonces, me reveló otra visión. Después del caos, después del sufrimiento y la destrucción, un nuevo mundo comenzó a emerger. Un mundo donde la gente ya no sería esclavizada por las mentiras, donde la verdad de su ser ya no podría ser ocultada. La batalla final ha comenzado, declaró Jesús. Pero la victoria pertenece a los que caminan en la verdad. Y en un instante, me encontré de nuevo en mi habitación, jadeando, temblando, con el corazón acelerado. Había visto lo que se avecinaba y no tenía más remedio que prepararme. El peso de esa visión era demasiado inmenso para ignorarlo. El mundo se precipitaba hacia una guerra espiritual y la mayoría de la gente permanecía ajena a ella, perdida en distracciones, peleándose por la política, persiguiendo la riqueza, viviendo con miedo, mientras la verdadera batalla se libraba sin ser vista. Empecé a hablar más alto. Compartí lo que había visto, lo que Jesús me había revelado. Algunos escucharon, muchos no lo hicieron. Llegué a una constatación desgarradora: a lo que se avecina,
Algunos serán con... Si estás leyendo estas palabras, debes saber si ¿esté el mundo preparado o no? Jesús no me reveló estas verdades o hagas. Ayuda a otros a despertar también. Está sucediendo y cada alma debe elegir. ¿Lucharás por la verdad o te quedarás en las sombras? Jesús me advirtió que no todos sobrevivirían a lo que se avecina. Algunos serán consumidos por el miedo, otros sucumbirán al engaño. Pero aquellos que se mantengan firmes en la fe, que abracen su poder divino, se levantarán como guerreros. Puede que no sepa por qué Jesús me eligió para llevar este mensaje, pero no puedo detenerme ahora. Las fuerzas que intentan silenciarme se vuelven cada vez más fuertes, pero también lo hace mi fe. Si estás leyendo estas palabras, debes saber que no es casualidad. Estabas destinado a escuchar esto, destinado a despertar. La decisión ahora está en tus manos. No puedo decir cuántas veces más podré hablar antes de que las fuerzas intenten silenciarme de nuevo. Pero antes de irme, comprendan esto. Esta no es solo mi historia, es la tuya. La verdad está saliendo a la superficie. ¿Esté el mundo preparado o no? La batalla espiritual ya está en marcha y tú tienes un papel que desempeñar. Tal vez lo hayas sentido. La sensación de que algo anda mal en el mundo, de que estabas destinado a algo más grande. Porque lo estabas, eres parte de este despertar. Pero despertar no es fácil, exige valentía, requiere fe, requiere salir del miedo y entrar en tu poder divino. Jesús no me reveló estas verdades para que las mantuviera ocultas. Me las mostró para que pudiera compartirlas contigo. Ahora pregunto, ¿aceptarás la verdad o te apartarás como si nunca la hubieras visto? El mundo intentará distraerte y el enemigo sembrará dudas, pero en el fondo tu alma ya sabe la verdad. Este es tu momento. Entra en tu poder. Despierta, y cuando lo hagas, ayuda a otros a despertar también, porque una vez que se levanta el velo, no hay vuelta atrás. El tiempo es ahora. Elige sabiamente.